Hola amigos, vamos a solucionar este bellísimo ejercicio que tenemos por aquí. Debemos encontrar el área sombreada de esta figura. Nos dice el ejercicio que si el triángulo es equilátero, hallar el área sombreada. Fenomenal. Entonces, cada lado pues va a ser raíz cuadrada de 7 porque es equilátero. Todos sus lados son iguales, ¿no? Vamos a borrar esto de aquí. Este lado de aquí entonces también es raíz cuadrada de 7. Al final ponemos las unidades. Ahora vamos a trazar una línea desde ese vértice del triángulo hacia abajo para obtener pues la altura, ¿no? Esto de aquí va a ser la altura. Entonces, entre esta línea de aquí vertical y esta línea horizontal pues van a haber 90 grados porque son perpendiculares. Aquí hay 90 grados. Ahora, toda esta base era raíz cuadrada de 7 y esta línea parte en dos a esta línea de aquí, a la base. Entonces pues cada lado va a medir la mitad. Raíz cuadrada de 7 sobre 2. Muy bien. Ahora con esto de aquí, sabiendo pues Pitágoras, podemos conseguir este lado de aquí que lo vamos a llamar X, que es la altura del triángulo que necesitamos para encontrar el radio y también para encontrar pues el área del triángulo, ¿no? Entonces, fíjense solo en este triángulo de aquí, no en todo el triángulo, sino solo en este triángulo de aquí. Vamos a aplicar Pitágoras. Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a un lado al cuadrado más el otro lado al cuadrado. ¿Quién es la hipotenusa de este triángulo de aquí? Es esta de aquí, es raíz cuadrada de 7. Raíz cuadrada de 7, entonces la hipotenusa al cuadrado. Muy bien. Luego, uno de los dos lados al cuadrado, yo voy a decir que A es este lado de aquí, ¿sí? Podemos elegir cualquier lado. Entonces, este lado de aquí, raíz cuadrada de 7 sobre 2 al cuadrado. Por lo tanto, el otro lado pues va a ser esta parte de aquí, que es la altura, ¿no? Entonces nos queda más x cuadrado. Muy bien, podemos simplificar el índice con el exponente y nos queda 7. Y del lado derecho también podemos pues distribuir este 2 para el numerador y para el denominador. Al distribuir para el numerador pues se elimina el exponente con el índice de la raíz y nos queda 7. Y en el denominador nos queda 2 al cuadrado, que sería 4 más x cuadrado. Perfecto. Para despejar x, tenemos que pasar esto al otro lado. Nos queda 7 menos 7 cuartos. Muy bien. Y acá nos va a quedar simplemente x cuadrado. Ahora podemos hacer esta resta de la siguiente forma. 4 por 7 pues me da 28. Y 28 menos 7 nos da 21. Entonces nos queda 21 cuartos. Perfecto. Y esto va a ser igual a x cuadrado. Pero no queremos x cuadrado, sino simplemente x, que es la altura, ¿no? Entonces aplicamos raíz cuadrada en ambos lados. Aplicamos aquí y aplicamos acá. No vamos a poner más menos porque solo necesitamos pues la parte positiva. Ahora, el exponente con el índice se simplifican. Entonces, por aquí nos queda la raíz cuadrada de 21 cuartos, que podemos también distribuir la raíz para el numerador y para el denominador. Entonces nos queda de esta forma, ¿sí? Y esto va a ser igual, vamos a poner por aquí, igual a x, ¿ya? Entonces, por aquí, la raíz cuadrada de 21 no es exacta, pero la de 4 sí es 2. Entonces vamos a poner directamente el 2. Fenomenal, hemos encontrado ya la altura del triángulo. Y con esto vamos a encontrar también el radio. Ponga mucha atención que por aquí vamos a poner más o menos dónde está el centro del círculo, que también es el centro del triángulo llamado baricentro. Entonces, desde el baricentro hacia abajo, esta partecita de aquí se llama apotema, ¿sí? Y esta parte que sobra, la parte de arriba, pues es el radio del círculo, porque estamos contando desde el centro del círculo hasta una parte de su perímetro. Entonces esto de aquí es el radio. Muy bien. Ahora, sabemos también por geometría básica que el apotema es igual a un tercio de la altura. La altura pues es x, un tercio de la altura. Entonces, si esta parte es un tercio de toda la altura, esta parte que sobra, que es el radio, debe ser 2 tercios. Tiene que ser 2 tercios. 2 tercios de x, ¿sí? Entonces, el radio va a ser igual a 2 tercios de x. ¿Y cuánto vale x? Pues vamos a ver. Tenemos por aquí la raíz cuadrada de 21 sobre 2. Muy bien. Y pues podemos simplificar porque estamos multiplicando. Nos queda entonces que el radio es igual
a la raíz cuadrada de 21 sobre 3. Muy bien, perfecto, ya tenemos por aquí el radio de nuestro círculo, así que ya podemos encontrar el área sombreada. El área sombreada entonces, señores y señoritas, va a ser el área del círculo menos el área del triángulo. El área del círculo menos el área del triángulo. Perfecto. ¿Cuál es el área de un círculo? Es pi por radio al cuadrado. ¿Y cuál es el área de un triángulo? Es base por altura sobre 2. Muy bien, tenemos que el área sombreada es igual a pi por el radio al cuadrado. ¿Cuál es el radio? Es raíz cuadrada de 21 sobre 3 y todo esto al cuadrado, ¿sí? Menos la base del triángulo. La base del triángulo era raíz cuadrada de 7, ¿no? Entonces estamos hablando de todo el triángulo, no solo de esta partecita de aquí, ¿no? Entonces raíz cuadrada de 7 multiplicado por la altura es x, que mide raíz cuadrada de 21 sobre 2. Raíz cuadrada de 21 sobre 2 y todo esto de aquí sobre este 2 de aquí, ¿sí? Muy bien, entonces tenemos que el área sombreada es igual, por aquí tenemos que el 21 está en una raíz, por lo tanto se simplifica el índice con el exponente y nos queda simplemente 21. Y abajo nos queda 3 al cuadrado, que es 9. Muy bien, y pues por pi, ¿no? 21 menos de pi, menos esta de aquí, esta raíz cuadrada de 7, la vamos a dejar tal cual como está. Pongan mucha atención en lo que vamos a hacer. Perdón, raíz cuadrada de 7, ¿no? Y la raíz cuadrada de 21 la vamos a escribir como la raíz cuadrada de 7 por 3, ¿sí? Entonces todo esto sobre 2 y sobre 2. Este 2 se va a multiplicar por este 2 y nos va a quedar sobre 4. Perfecto, tenemos que el área sombreada es igual. Por aquí simplificamos. La tercera es 7 y la tercera es 3. Nos queda entonces 7 pi tercios menos. ¿Qué pasa aquí? Que podemos pues hacer dos raíces. Podemos esto de aquí separar en dos raíces. Raíz cuadrada de 7 por raíz cuadrada de 3, ¿sí? Entonces todo esto sobre 4. Muy bien. Y señores y señoritas, ya tenemos por aquí el área sombreada. Es 7 tercios de pi. Y por aquí, raíz cuadrada de 7 por raíz cuadrada de 7 es 7. Entonces nos queda menos 7 raíz cuadrada de 3 sobre 4. Todo esto de aquí pues son metros cuadrados porque pues estaba en unidades de metros. Fascinante, hemos encontrado ya la solución de nuestro ejercicio. Impresionante. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.